Alabar al Señor conmigo. Ahora pueden tomar sus Biblias. Vamos a estar en algunos diferentes pasajes. Varios están en la pantalla, pero si se quieren dirigir a Juan 17, vamos a estar allí para la primera parte. Ahora, hemos estado haciendo una serie del Farivirus. Estamos en una pandemia del coronavirus. Y hay un paralelo, el coronavirus, esta pandemia nos hace vivir de cierta forma, y hay un peligro, y por lo tanto hay varios quienes se han aislado razonablemente y algunos irrazonablemente, pero hay un aislamiento del peligro, un aislamiento preventivo que se practica en cuanto al coronavirus. Bueno, el Farivirus, cuando uno es infectado por la hipocresía religiosa, hay algo de un aislamiento preventivo, pero es algo erróneo, es algo que nos hace perder del propósito de Dios en nuestras vidas. Y de hecho, la misma cuarentena de esta pandemia del coronavirus ha ayudado ese aislamiento espiritual también en nuestras vidas. Vimos las acusaciones de Jesús a los fariseos una y otra vez, pero en esta lo que vemos es más en la cultura de los fariseos que se conoce de los estudios históricos y arqueológicos en cuanto a la cultura y la sociedad de los fariseos. Pero vemos un ejemplo de cómo les reclama Jesús en Mateo 23:13, donde les dice: "Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando". En la sociedad, la cultura de los judíos en el cual Jesús estaba, él era judío y vivía allí en Jerusalén, en Israel, con esta cultura judía. Los fariseos tenían diferentes sectas. Los saduceos, por ejemplo, los celotes, los escribas, los fariseos y los esenios. Y esos dos últimos, los fariseos y los esenios, eran los que se aislaban de la sociedad. Los fariseos en sus prácticas tenían ceremonias rituales que hacían para las cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, había una forma ceremonial de lavarse las manos antes de la comida para asegurarse, no tanto de higiene personal, pero pensaban que su tradición era que ese lavamiento ritual para todas las comidas, para las oraciones del día, diferentes cosas que ellos tenían que hacer, que esas ceremonias, esos rituales les ayudaban a ser puros ante Dios, de que algo externo le cambiaba la impureza interna, cuando sabemos que no es así. Entonces, los fariseos en su cultura practicaban estas cosas y por esas prácticas se distanciaban socialmente de los judíos comunes. Los esenios vimos que eran un grupo que tomaron eso al extremo, de hecho separándose geográficamente. Y la Biblia nos manda a ser santos, separarnos del mundo y del pecado hacia Dios, pero la Biblia no nos manda a aislarnos espiritualmente, no nos manda a ser separatistas. El aislamiento espiritual puede ser devastador a nuestro crecimiento en el Señor, con su cuerpo y su misión. Entonces, cada uno tenemos que luchar contra este aislamiento espiritual, y es lo que hemos estado viendo las últimas 2 semanas y terminaremos de ver hoy.
Y vimos que podemos luchar contra esto al practicar la unión con Cristo en tres diferentes claves, áreas claves de la vida. Primero vimos en su comunión, que debemos ser unidos con Cristo en su comunión, que a través de nuestra comunión con el Señor, a través de la oración y la palabra de Dios, no solamente leyendo y estudiándola, sino que haciéndola nos une a Él. Y esa unión con Él da lugar a la segunda área, ser unidos con Cristo en su misión. Esto es nuestra comunión con Cristo, nos impulsa a tomar parte de su misión, que es la gran comisión, lo cual Él nos mandó hacer hasta que Él venga. Y la forma que lo hace es que nos cambia, y su obra cambiando en nosotros alumbra a los demás para que sean atraídos a Cristo. La tercera área clave que vamos a ver, en el cual debemos luchar contra el aislamiento espiritual, es en su cuerpo, unidos con Cristo en su cuerpo. Y hay tres propósitos esta mañana que quiero compartirles, que debemos buscar al unirnos con su cuerpo, la iglesia. El primer propósito por el cual debemos unirnos, mantenernos unidos y luchar contra este aislamiento espiritual, lo vemos en Juan 17. Esto aquí, Juan 17, es el capítulo en que Jesús está orando al Padre Celestial, en el cual presenta o escuchamos su lado de la conversación entre él y el Padre, y escuchamos sus prioridades. Y lean conmigo, allí en casa, sí, conmigo, allí Juan 17 del 20 al 23. ¿Listos? Sí, lean conmigo. Ajá, tú ahí, sí, agarra tu Biblia o mira la pantalla y lee conmigo. Ahí va. Mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozcan que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué es lo que se resalta en esos versículos que leímos? En el versículo 20, Él ruega, y el propósito lo da en el versículo 21, para que sean uno. Otra vez, la unidad lo resalta el versículo 22, para que sean uno. Y versículo 23, para que sean perfectos en unidad. Otra forma de decir, para que sean uno. Cristo quiere que sus seguidores sean uno, que sean unidos en su cuerpo. Y repite el propósito grande para esta unidad dos veces en ese pasaje, en el versículo 21 y 23. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Lo ven ahí? Que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Para que sean perfectos en unidad para que el mundo crea. Para que el mundo conozca. Se cumple la misión de Cristo por medio
de la unidad de su cuerpo, por medio de su iglesia. Las comunidades locales de cristianos, quienes juntos aprenden, juntos crecen y juntos guían otros a Cristo. La iglesia es el plan A de Dios y Dios no hace planes B. La iglesia, la unidad de la iglesia y su propósito es para cumplir la misión de Cristo, para que el mundo sepa. Esta unidad es algo que alumbra en la oscuridad del mundo. Fíjense allí en Filipenses 2. Quiero que vean también la lógica en este pasaje. Filipenses 2, del 1 al 4, nos da el qué y cómo, ¿sí? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Y ese primer versículo, Pablo no está diciendo, bueno, si hay, como si fuera una condición. La forma que lo dice en el original es una forma de hablar retórica, diciendo que sí lo hay, afirmando, no preguntándose, no dudando, pero es una afirmación. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 4 diferentes formas de decir sean unidos en su sentir, en su amor, en su prioridad, en las dificultades por las cuales necesitan el consuelo de la unidad. Y el versículo 3 y 4 nos dice cómo hacer eso. Nos dice que primeros 2 versículos necesitamos ser unidos y el versículo 3 y 4 nos dice cómo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, tenemos una unidad cuando yo busco poner las prioridades de otros por encima de los míos. Cuando yo busco, cuando mi motivación no es buscar mis prioridades y mis preferencias, sino haciéndolo sin contienda, sin vanagloria, pero siendo humildes, pensando en los demás como superior a mí mismo. ¿Cuántas veces has mirado a un hermano en la iglesia y pensado, esa persona es más importante que yo? ¿Cuántas veces en casa has mirado a tus hijos o tu cónyuge y en el medio de una discusión, de un desacuerdo, pensaste, esa persona es más importante que yo? No solemos hacer eso. Especialmente en medio de una contienda, de un desacuerdo, de una discusión. ¿Qué es lo más importante? Mi opinión, mis preferencias, mis prioridades. Entonces vas a doblar tu voluntad a la mía en vez de al revés. Pero ¿qué significa si yo entonces estoy esencialmente sometiendo mi voluntad, preferencias y prioridades a lo de otros, estimando a ellos como más importantes que yo? ¿No me van a pisotear? El diseño es, y sí, no se hace perfectamente, pero es lo que debemos, la meta al cual debemos alcanzar. Es que mientras tú estás estimando a tu hermano como superior a ti mismo, adivina lo que está haciendo tu hermano. Te está estimando como superior a él mismo, buscando tus prioridades, tus preferencias. Y así, en un cuerpo unido, con un mismo amor, una misma prioridad, unidos en cumplir la misión de Jesucristo, se logra una unidad que también
cuida. Vamos a ver eso en un minuto. Ahora, del versículo 5 en adelante, no está en la pantalla, pero esencialmente da el ejemplo más grande que tenemos de esto mismo. Jesucristo. ¿Quién? Él es el superior de todos. Eso aún en Juan 13, cuando él estaba lavando los pies de los discípulos, les dice, me dice Señor, y está bien. Entonces yo, como Señor, el mayor de todos aquí, si me bajo y sirvo a otros en humildad, significa que tú también lo debes hacer. Entonces aquí otra vez nos da el ejemplo de Cristo. ¿Quién es el mayor de todos? ¿Y qué hizo? Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, puso todas sus preferencias, las cosas importantes para él personal y humanamente, y los puso de lado. Se humilló y sufrió la cruz. Obedeció al Padre. Obedeció la voluntad de Dios. Se ofreció por un sacrificio. ¿Y qué pasó? Pagó por la redención de todo aquel que lo acepte. ¿Y qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Dios resiste al soberbio, exalta al humilde. Dios exalta a su tiempo y lo hizo así con Cristo. Luego en el pasaje sigue Pablo y llega al versículo 15 y nos da el propósito de esta unidad, el propósito de hacer cosas. Parece a lo inverso del resto del mundo. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Sencillos significa sinceros. Irreprensibles y sinceros, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El propósito de todo eso es para exhortarnos a vivir a la voluntad de Dios. Así brillamos la gloria de Dios en un mundo oscuro. Esa unidad es para cumplir la misión de Cristo. La selección argentina ha estado al cúspide del éxito en varias situaciones. Y apropiadamente porque tiene varios de los mejores jugadores del mundo. Varios expertos deportivos han resaltado que por más que sean los mejores jugadores del mundo, cuando llega el tiempo de cumplir, de tener éxito, por ejemplo, en un mundial, ¿qué es lo que pasa? No juegan juntos, no juegan como un equipo. Y pasa no solamente en la selección argentina, pero varios más. Es porque cuando cada uno hace lo suyo propio, nunca cumplirán su meta. Ahora les tengo que pedir perdón a aquellos que ofendí al usar la selección argentina como ilustración de esto. Pero quiero que lo vean. ¿Qué pasaría si jugaran como un equipo, como uno, con una meta de ganar el partido? ¿Cambiarían las prioridades? ¿Cambiarían la filosofía de su juego? Me imagino que sí. ¿Ustedes sabían que esto ya se ha hecho? La gran comisión de alcanzar las buenas nuevas por todo el mundo ya se ha hecho. No tanto con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, pero con esto. Vas a cualquier rincón del mundo y vas a encontrar carteles, latas de Coca-Cola.
promociones, tienen sus diferentes formas de escribirlo, pero en los diferentes idiomas, pero en cada rincón del mundo, la aldea en la selva han escuchado de Coca-Cola. ¿Por qué será? Y Coca-Cola no ha existido por 2000 años como la Iglesia de Jesucristo. Han existido por apenas unos 150 años. Y en 150 años hicieron que estas buenas nuevas de una bebida que refresca llegue a cada rincón del mundo. Se pusieron con una meta para llegar, para alcanzar a los rincones del mundo con su evangelio. ¿Cuánto más debemos nosotros poner nuestras prioridades y preferencias a un lado para poder tener una unidad, una comunión con nuestro hermano o hermana en la iglesia? Sin contienda, pero con humildad, no buscando lo nuestro, sino como siguiendo el ejemplo de Cristo, poniendo sus prioridades, sus necesidades por encima de los nuestros. Así, por medio de esa unidad, podamos brillar a un mundo oscuro. La realidad es que en la mayoría del mundo cristiano se conoce a los cristianos como aquellos que patean a sus propios caídos. Y eso está mal. Está mal porque no nos damos cuenta que nosotros también somos caídos. Somos pecadores. Como todo aquel otro, la única diferencia es la gracia de Dios en nuestras vidas. Una gracia que no merecemos. Por tanto, no tenemos el derecho de echarle en cara pecado a alguien más. El segundo propósito para esta unidad lo encontramos en Efesios 4. Somos unidos para el crecimiento. Unidos en su cuerpo para el crecimiento. Efesios 4, 2 al 4. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 5 sigue: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Suena un poco parecido a lo que leímos en Filipenses 2, ¿no? Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Nos dice otra vez el que debemos ser diligentes, debemos buscar la unidad en guardar este vínculo que tenemos en Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a otros en amor. Y decís: pero yo no tengo paciencia. Está bien, tú no tienes paciencia, pero Dios tiene paciencia para darte. Y es a través de tolerar las faltas de otros, sus debilidades y luchas, acompañarlos, soportarlos, en vez de darles con un martillazo con la Biblia, sino de levantarlos, de animarlos, de exhortarlos, aun cuando tenemos que decir las cosas negativas, como: mira, no estás siguiendo la voluntad de Dios aquí con tu vida, no estás obedeciendo la palabra de Dios. Eso es parte de exhortar y animar, ¿sí?
pero debemos hacerlo con humildad y mansedumbre. Ahora, ¿por qué? Porque esto, Efesios 4, versículo 12 al 16, nos da un propósito en grande, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no se... Entonces, la estatura de Cristo, el propósito es para que crezcamos a ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Y cuando eso pasa, sigan leyendo el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que el crecimiento, esa unidad, el buscar diligentemente la unidad del cuerpo, y estamos con humildad y mansedumbre, animando, exhortando a los demás, buscando edificar a los santos en todo lo que hacemos. Entonces llegamos y alcanzamos una medida de crecimiento que somos estables en nuestra fe. Un niño fluctuante es aquel quien no está bien arraigado en su fe. Entonces viene cualquiera como un vendedor de bolsas chamullándoles y diciendo algo que no es verdadero. Se suena verdad, quizás tiene parte de la verdad, pero no es la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Nos lo tragamos, anzuelo y todo. Eso es ser un niño fluctuante. Entonces, si estás espiritualmente y aún emocionalmente, el espíritu, nuestra relación con Dios, afecta toda área de nuestra vida, aún nuestras emociones y aún nuestros cuerpos. Y si te sientes dado vuelta de aquí para allá, pegado de un extremo al otro constantemente, es porque no estás creciendo en la palabra de Dios, junto con un cuerpo que te puede animar a exhortar eso. Entonces ese crecimiento provee una estabilidad en la fe de un hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa palabra siguiendo es una palabra originalmente en el contexto de conversaciones, seguir la charla. Entonces tiene un elemento de conversación en eso. Entonces, siguiendo, conversando la verdad en amor. Entonces, cuando estamos constantemente hablando la verdad de la palabra de Dios y haciéndolo en amor, entonces podemos crecer en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo hemos escuchado una y otra vez, especialmente a través de nuestro estudio de fundamentos los miércoles, que el creyente sin el cuerpo de Cristo, sin la iglesia, es como un ladrillo sin edificio, como un niño sin familia. Sí, y la iglesia es como un dedo sin cuerpo. La iglesia es presentado así por una razón, para ayudarnos a entender. Ahora, también quiero ayudarles a ver esto. Esto es una linternita LED y no es tan brillante, ¿sí? En plena oscuridad, sí te va a alumbrar, podés ver, de hecho lo tengo al lado de
de mi cama o en mi armario, si necesito una linternita para ver algo, así no prendo la luz y despierto a mi esposa, puedo agarrar esta linternita y sirve, para eso sirve. ¿Lo ven? Sí, hace su trabajo. Es un LED, una luz LED. ¿Qué pasa cuando junto varios luz LED? ¿Ven la diferencia? Esta luz no lo puedo mirar directamente porque te ciega. Y esto ni tiene tantas LED. Pero quiero que vean que al juntar varios LED, los puedo contar, bueno, son quizás unos 30 ahí adentro. Pero hace una gran diferencia, ¿no? Es así como Dios hace. Ahora no puedo ver. Es así como Dios hace la diferencia de crecimiento en nuestras vidas. Un rapero cristiano lo dijo así: juntos somos uno, separados somos nada. El tercer propósito es que estamos unidos para el cuidado. Unidos en Cristo para el cuidado. Para la misión, para el crecimiento, para el cuidado. Quiero mostrarles un par de versículos aquí que habla de esto. De hecho, lo vimos con los jóvenes anoche. 2 Timoteo 2:22. Pablo, hablando a un joven pastor, Timoteo, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Entonces podemos ver, bueno, necesito huir de las cosas que no agradan a Dios. Bien, pero esa huida queda incompleta sin la segunda parte del versículo. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Sé que necesito huir de lo que no agrada a Dios, seguir a lo que sí agrada a Dios, buscar eso, pero si lo hago solo, es tan fácil caer de vuelta otra vez en la tentación. Pero cuando huyo de lo que no agrada a Dios y sigo la justicia, la fe, el amor y la paz, y lo hago con otros al lado mío, acompañados por otros cristianos, quienes a propósito también están huyendo de lo que no agrada a Dios y siguiendo lo que sí agrada a Dios, da un impulso para adelante. La vida cristiana es cuesta arriba. Entonces imagínate ahí en una bicicleta y en vez de ir cuesta para abajo, porque el pecado degrada de tal forma que vas a terminar en el fondo pronto, tiene esa naturaleza. Pero al darte vuelta, al huir de tu pecado, ya estás pedaleando cuesta arriba. Pero ahora imagínate todo un grupo de personas, cuando a vos te cuesta seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, imagínate que un grupo de personas agarra y empuja tu bicicleta cuesta arriba. Y juntos lo están haciendo. Juntos vas a tener un tremendo impulso para ayudarte a seguir al seguir lo que agrada al Señor. Así es como funciona el cuerpo de Cristo. Ese es el diseño. Por eso Hebreos 10, 24 y 25 nos dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y quizás dice: pastor, ¿cómo puedo hacer esto ahora en la cuarentena? Sí, sé que es difícil, pero haz todo lo posible de conectarte, si tienes los medios tecnológicos para hacerlo.
Entonces, conectarte en toda diferente hora. Haz un esfuerzo de conectarte con el resto de la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Te prometo, cuando Satanás se aprovecha y realmente causa enormes problemas en la vida de un cristiano, típicamente es un cristiano que se ha alejado del cuerpo de la iglesia y por eso está débil y no está creciendo. ¿Sí? Dios permite diferentes cosas en nuestras vidas, pero cuando Satanás realmente tiene la victoria en nuestras vidas es por un creyente que se ha alejado del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora en la cuarentena? Sé que tenés vecinos, quizás tienes algún miembro de la iglesia cerca, algún otro cristiano cerca, y en tu camino a hacer las compras, pasate por ahí, animalos, saludalos, anda a hablarles a ver cómo están. Puedes mantener la distancia, barbijo, sí, lo que sea, si estás al aire libre. Sí, no se reúnen más de 10 personas, por favor. Pero hagan lo necesario para conectarse. Un par de otros pasajes lo vemos aquí en Proverbios 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. De hecho, si quieres amigo, si quieres este compañerismo, debes hacerlo. Si quieres amigos, muéstrate amigable. Y quizás tu hermano de sangre, de tu propia familia, no tengan tan buena unidad. ¿Sabes? Hay hermanos, hermanas en la iglesia quienes puedes hacer así, aún más cerca que tus propios hermanos de sangre. Esa es mi experiencia. Sí, no tengo una increíble relación con mi hermano de sangre, pero sí tengo hermanos en la iglesia, hermanos cristianos, a quien tengo una relación muy profunda y cercana, que son y esa relación es de ayuda mutua a ellos y a mí. ¿Por qué? Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, se afila. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Tienes amigos que te afilan la cara? Bueno, eso no es literalmente lo que significa el pasaje. Pero el hecho de que esa relación cercana te ayuda Dios lo usa para moldear tu vida a la imagen de Jesucristo, a lijar esas asperezas de tu carácter. Cuando permites a alguien más, le das permiso y lugar a alguien más para decirte, ¿qué haces? ¿Eso no está bien? ¿No es la palabra de Dios? ¿No es cuando le das permiso y lugar a alguien más que te reprenda? ¿Sabes que lo están haciendo en amor? ¿Sabes que lo hacen para ayudarte? Y al ser basado en la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Entonces no le van a errar si viene de la palabra de Dios. Entonces es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque el diablo busca a aquellos quienes no están conectados, quienes están aislados espiritualmente para atacarlos. Típicamente, faltar una vez, de vez en cuando por alguna emergencia, no hará nada excepto hacer extrañar esa conexión. Pero el creciente hábito de perderse de la conexión con otros creyentes quienes son responsables en acompañarte y motivarte en tu crecer espiritual, te pinta un blanco enorme a tu espalda para ser desviado y engañado por el adversario. Primera de Pedro 5:8 lo dice así: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y para ilustrar aquí un pequeño video. They can see already. Yes. They can see But already. they're in the fight. Dos, creo que son antílopes o venados quienes están luchando, obviamente cada uno preocupado por sus prioridades y preferencias, y quizás lo ven a la distancia, se acerca un león rugiente, pero ellos dos apartados de la manada, tan enfocados en sus problemas, ¡ay! Ah, it's Oh over. my God. It's over. It's over. It's over. El diablo como león rugiente busca a quien It's over. devorar. My God. Yeah, yeah, yeah. Ahora qué. ¿Eres uno de esos dos venados? Antílopes, no estoy seguro de lo que eran. ¿Qué tan arriesgado está donde estás? ¿Te estás abriendo a los ataques de Satanás en tu vida por estar desconectados de la manada? ¿Por estar aislados y en esa aislación estás tan enfocado en contiendas y dificultades y divisiones y pelear por tus preferencias y tus prioridades que no te das cuenta que viene el enemigo? Tengo otra ilustración de cómo debería ser. He aquí un círculo de elefantes. Los elefantes son conocidos por hacer esto. Si tienen una manada de elefantes, lo que hace el macho elefante y las hembras es cuando hay peligro cerca, ellos forman un círculo. Entonces los más vulnerables, los elefantes chiquitos, se meten adentro del círculo entre los adultos. Y así es como se pueden proteger del peligro. Hermano, hermana, así es como debe ser en la iglesia. Debemos tener un ambiente que promueve esa seguridad, esa confianza. Por tanto, no debemos estar activos en cosas como el chismería y hablar mal de otros y mirar mal de otras personas. Pero no provee ese ambiente para los heridos, los débiles, los vulnerables, para encontrar cuidado en el cuerpo de Cristo, donde lo deberían encontrar. Este farivirus lo hace especialmente difícil para nosotros que estamos de vez en cuando infectados de la hipocresía religiosa. Cuando escuchamos que alguien ha cometido un error, algún pecado, se ha encontrado en alguna falta, y en vez de seguir lo que Gálatas 6 dice, aquellos que son espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, nos cruzamos los brazos y ponemos el pelo de juez y con el martillo ahí, condenado, afuera. Y es así como uno tras uno se han apartado de la iglesia y han sido devorados por el enemigo. Iglesia Bautista Redención, no seamos esa iglesia. Seamos un círculo seguro para los más vulnerables, para los débiles, que encuentren su seguridad y que podemos apuntarle a Cristo para esa seguridad. Que podemos ayudar y animar, exhortarles a crecer, que vean una unidad increíble entre nuestros miembros, que les ayuda a crecer a ellos. Que nuestra unidad sea tan potente que las contiendas, las divisiones se disuelven a los costados y nos enfocamos en cumplir la gran comisión.
en el cambio de Cristo en la vida de uno que lo hace brillar. Eso es cómo luchamos contra el aislamiento espiritual. Cómo buscamos ser unidos en su cuerpo para la misión, para el crecimiento, para el cuidado. Y así, unidos con su cuerpo, estamos unidos en su misión. Y otra vez, todo se vuelve a estar unidos con Él en comunión. Entonces, otra vez te pregunto, ¿cómo estás en tu relación con el Señor? Quizás no conoces a Cristo como tu Salvador personal y yo te invito a comunicarte con nosotros. Nos encantaría poder sentarnos contigo y mostrarte lo que Dios dice en su palabra en cuanto a una relación con Él. Cristiano, esa es la misión. Esa es la meta. ¿Vas a ayudar a cumplirla o vas a ser un estorbo en cumplirla? Un tropiezo para otros. Te animo, lo más firme que puedo y apasionadamente, te animo a buscar del Señor, a buscar la comunión con Él, a buscar unirte a su misión y a buscar unirte a su cuerpo. Aquí estamos, esperándote. Que Dios te bendiga. Padre amado, te doy gracias por tu palabra en la cual podemos encontrar crecimiento, tu voluntad, tu guía para nuestras vidas. Te doy gracias por tu cuerpo que nos permites crecer, permites a otros en nuestras vidas al cual abrirnos y ser vulnerables y poder ser sinceros con una seguridad de confianza que nos animarán, nos exhortarán a vivir para ti y nos ayudarán en el camino. Nos acompañarán en las buenas y en las malas. Padre, te pido por aquel que está viendo esto, que no te conoce como Salvador personal, que tú hagas una obra en su corazón, que se comuniquen con nosotros, que reconozca su condición de pecado ante ti. No puede hacer nada al respecto de merecer tu favor, pero que pueda creer, confiar plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz, muriendo en su lugar por sus pecados y pagando por la redención del perdón de sus pecados, y que pueda aceptar eso en su vida y invocar al Señor Jesucristo como el Señor de su vida y de aquí en adelante seguirle. Padre, conoces cada situación. Te pido que hagas tu obra en cada una de ellas. Ayúdanos como la Iglesia Bautista de Redención a ser ese ambiente de cuidado y de crecimiento cumpliendo tu misión en la tierra. Padre amado, te doy gracias por el Evangelio, que a través de él podemos experimentar tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Y no solamente eso, que a través del Evangelio nos cambias a nuestra sorpresa, más allá de nuestra expectativa, y así impactas las vidas de otros. Ayúdanos a vivir diariamente para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos estamos viendo. Que Dios les bendiga.